Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Cuando nos toca hablar de la muerte, por alguna razón nos sentimos incómodos. Preferimos no tocar el tema, preferimos no hablarlo, y es porque este es un momento por el que nadie quiere pasar. Todos sabemos que algún día vamos a tener que enfrentar la muerte. Nosotros, amigos, familiares. Cuando se trata de ver la muerte de un ser querido, y más aún si es cercano, es más difícil todavía. Al pensar en el caso de la hija de Jairo y lo que la historia envuelve, uno puede hacerse preguntas. ¿Por qué Jesús hizo esperar a Jairo? Pero si lees al detalle, puedes ver que había algo importante en ese momento, y era la predicación del Evangelio. Suceden varios milagros en este pasaje. Por una parte, la mujer de flujo de sangre, por otra parte, la hija de Jairo. Volvamos a la niña, específicamente a su padre. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Jairo? Vino al lugar correcto, vino a la persona correcta en busca de ayuda, y él le hace esperar. ¿Tenía que esperar que Jesús enseñara también? ¿Tenía que esperar a que Jesús acabara su enseñanza? ¿Que sanara también a la mujer de flujo de sangre? ¿Tú te imaginas la situación? Jairo con prisas porque su hija está a punto de morir, y Jesús obrando el milagro en la mujer de flujo de sangre. Y me imagino la situación. Nosotros estaríamos ahí esperando, y seguramente al ver que Jesús tarda, nos hubiéramos ido. Jairo a lo mejor pudo pensar: ¿y mi hija qué? ¿Acaso no importa? ¿Acaso no vale la pena? ¿No vale más la hija de un reconocido funcionario que una mujer sin nombre? Seguramente esa sería nuestra pregunta. Yo, que soy el principal de la sinagoga, Jesús debería darme a mí prioridad y no a una mujer de flujo de sangre, a una mujer que no sé ni quién es, que no se la conoce, que no tiene un nombre. Seguramente nosotros hubiéramos pensado así. Quizás todas estas preguntas a lo mejor pasaron por la mente de Jairo. Yo me hubiese hecho esas preguntas. Oye, Jesús, date prisa, que mi hija está ya a punto de morir. Pero aquí está la primera lección para Jairo. Jesús no hace acepción de personas, y además la fe de aquella mujer hizo que Jesús se detuviera. Cuando finalmente llega la noticia de que la niña muere, me imagino lo desgarrador que fue ese momento para Jairo. Todas sus esperanzas, sus deseos, su fe, quizás se desvanecieron en ese instante. Entonces, ¿por qué esperar para que muriera? Mientras llegaban, según nos dice Marcos capítulo 5, versículo 35, esto es lo que pasa. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 39. Y se burlaban de él. La burla nunca falta en momentos como esto. Todo el que estaba allí se burlaba de Jesús sin saber cuál sería el segundo aprendizaje para Jairo. Muchos dicen: no, Jesús le gustaba montar shows. Podía haber evitado que la niña muriera y en este caso hacer el milagro. Otros dicen que Jesús solo quería demostrar su poder, cuánto valía, ¿no? ¿Por qué? Para que todo el mundo viera el poder de Dios en la vida de Jesús, en el tiempo de Jesús. En Marcos 5 Jesús levantó a la niña de entre los muertos para demostrar su poder, para demostrar a sí mismo que Él es el autor de la vida. Así como en el caso de Lázaro, Jairo conocía a Jesús por sus acciones. Al acudir a Jesús, yo constato que tenía fe. Tenía fe en medio de su necesidad. Buscó su ayuda, buscó en el sitio correcto a la persona correcta. Pero Jesús quería llevarlo a comprender que Él tenía el poder de resucitar a los muertos, que Él era el Mesías,
Jesús permitió que eso pasara precisamente para que Jairo llegara al conocimiento de esa gran verdad. Muchas veces y en momentos como estos es donde ciertamente nuestra fe es probada. Tenemos fe, pero a veces no creemos lo suficiente, y es allí precisamente en el lecho de la muerte donde tu fe es probada. Tenemos el testimonio de Yamel García, de Jaramillo, que nos ha enviado esta pequeña reflexión con su pequeño testimonio. Lo vamos a compartir. Mi madre murió de cáncer hace 3 años. Era cristiana, no fumaba, pero un cáncer en el pulmón la atacó y durante esa batalla contra el cáncer siempre hubo una frase que repetíamos sin cesar. Dios es fiel, Dios es bueno. Vimos muchas otras mujeres que estaban con ella y eran sanas y estaban libres de cáncer, pero mi madre no. Pasó a la presencia del Señor el Día de las Madres. ¿Es Dios menos amoroso porque no la sanó? ¿Se olvidó Dios de nosotras al permitir ese cáncer? Esa es la pregunta que nos deja. De ninguna manera. A lo mejor no escuchamos las palabras Talita Kumi. De este lado de la gloria no escuchamos ese Talita Kumi, pero ciertamente esta mujer sí las escuchó y ahora está en la presencia de Dios. Jairo puso su fe y su esperanza en Jesús. ¿Cómo estás tú viviendo tu vida de este lado de la gloria? ¿Está tu fe puesta en Cristo Jesús? ¿Crees firmemente que Él es el Mesías? ¿Él es el quien te va a levantar de entre los muertos? Si te encuentras en gran aflicción, ora para que tu fe sea fortalecida en Jesús. Que podamos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después se deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, el cual yo mismo contemplaré y quien mis ojos verán y no los de otro. Recordemos lo que le dijo a Marta, la hermana de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La pregunta es, ¿creemos esto? La hija de Jairo recibe el milagro. Pero también recibe el milagro la mujer de flujo de sangre. 2 mujeres que no tienen un nombre. Se conoce como la hija de Jairo. Se conoce como la mujer de flujo de sangre. Y la vida de estas 2 personas en ese momento que buscaron a Jesús estaba llena de angustia, de dolor, de rechazo, de quebrantamiento. Sus vidas fueron transformadas en una historia de misericordia, de poder, de amor, de fe. Esta historia nos muestra que Jesús está siempre dispuesto y disponible para ayudarnos en nuestra aflicción. Jairo se presentó delante del Señor con su corazón lleno de angustia, pues su hija estaba agonizando, estaba a punto de morir, y él le ruega a Jesús que fuera con él para que pusiera sus manos. Sabía que si Jesús hacía eso, su hija iba a sanar. Qué maravilloso lo que vemos en el versículo 24. Fue pues con él. Jesús no puso excusas, no se rehusó a ir con Jairo a su casa para obrar un milagro en la vida de su hija. Él no consultó su agenda. El Señor no pone los pretextos, el Señor no envió a uno de sus discípulos, Él fue personalmente con Jairo. Jesús siempre está disponible para ayudarnos en nuestra aflicción. El Señor no es indiferente a nuestra necesidad. Él no es indiferente a nuestro dolor ni a nuestro clamor. Él está dispuesto y disponible para ayudarnos. Pero la realidad es que somos nosotros los que muchas veces somos indiferentes para con el Señor y para con los demás. No estamos disponibles para el Señor ni para los demás. Siempre ponemos excusas. Estamos dispuestos, pero no estamos disponibles para el Señor y para los demás. ¿Cuántas veces a lo mejor una persona te ha pedido ayuda y has puesto una excusa? ¿Cuántas veces? Seguramente que en este mes de marzo que hemos comenzado hace unos días, alguna vez alguna persona te ha pedido ayuda y has puesto alguna excusa. El Señor no ha cambiado. Él sigue estando disponible para cada uno de nosotros.
Estas dos historias nos demuestran que el Señor está dispuesto a ayudarnos sin importar nuestra condición. Vemos los dos extremos de la sociedad judía de aquella época. Vemos que Jairo era principal de la sinagoga y tenía a su hija y estaba enfermo. Tenía los recursos, tenía los medios económicos, pero no pudieron hacer nada por su hija. Vemos también el otro lado de la mujer de flujo de sangre, pobre. Me imagino que probó todo y no hubo cura. Pero acudieron a la persona correcta. Buscaron la ayuda del Señor. Un hombre principal en la sinagoga, seguramente reconocido, admirado en la sociedad. Una mujer marginada por su enfermedad. Una mujer enferma, pobre, que seguramente no se acercaban a ella, como está pasando hoy con el coronavirus en sociedad. Si hay alguna persona con este virus, no te acerques a ella. No saludes a las personas, no des 2 besos. Me imagino que con esta mujer y con los leprosos que encontramos en los diferentes evangelios y en la palabra de Dios, más de lo mismo, apartados, echados fuera de la sociedad, sin esperanzas. Y Jesús se acerca. A Jesús le dio igual. Jesús se acercaba a los leprosos, a los enfermos y los sanaba. Vemos 2 elementos que van más allá de toda posición económica o social. Vemos la enfermedad, vemos el dolor. En ambos casos el Señor no vio su economía, no vio el estatus social, Él vio la fe de esas 2 personas que lo buscaron confiando que Jesús podía hacer un milagro en sus vidas. Esta enseñanza es importante y el Señor no ve nuestra billetera, no ve cómo está nuestra cartera, Él ve nuestra fe. Al Señor no le importa nuestra condición social, sino nuestra condición espiritual, que seamos pobres en espíritu y reconozcamos nuestra necesidad de Dios es lo importante. Él ve nuestra condición y no hace acepción de personas. De hecho, Pedro lo dice cuando se encuentra con Cornelio. Dice, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Esta historia nos muestra que los milagros del Señor están también a disposición de los marginados, de los menospreciados. Sí, esos menospreciados por la sociedad, por la iglesia incluso. En la sociedad judía, una mujer que padecía flujo de sangre era una mujer marginada por la sociedad, era rechazada por la religión. Todo lo que ella tocaba era considerado inmundo, y las personas que la tocaban a ella o algo que ella tocara también eran inmundos. No podían participar en ninguna actividad religiosa, eran apartados, eran desechados. Y seguramente Jairo no conocía a esa mujer porque a la sinagoga de Jairo esa mujer no podía entrar. Pero qué maravilloso es ver que el poder de Jesús no solamente sanó, sino que también salvó a esa mujer. Esa mujer que no era bienvenida en la sinagoga ni en el templo. Nuestro Señor Jesús sigue estando dispuesto a buscar, a sanar, a salvar aún aquellos que no son bienvenidos en las iglesias, a los que son marginados por los cristianos, por la sociedad, a los que por su condición de vicios, por su condición de pecado, por su condición de legal o por su apariencia, quizás son rechazados y marginados por la iglesia del Señor o por la sociedad. Esta historia nos muestra que el Señor solo necesita a alguien que le crea para obrar maravillas. Y ahí entra tu fe y mi fe. Mientras iban de camino, Jairo recibió la peor noticia. ¿Para qué molestas a Jesús? Tu hija ha muerto. Pero el Señor habló con Jairo y le animó a creer. Ten ánimo. Cree solamente. Y si te fijas, como compartíamos ayer, siempre Jesús a todas las personas las decía, ten ánimo. Cuando llegan a la casa de Jairo y las personas escucharon que Jesús dijo que la niña solamente estaba dormida, como hemos mencionado, empezaban a burlarse. Y en las aflicciones de nuestra vida muchas personas podrán dudar y hasta burlarse de nuestra fe. Hombre, ¿dónde está Jesús ahora? Tanto Jesús que ha hecho milagros, ahora está permitiendo que este ser querido, este familiar tuyo se vaya. O esa enfermedad que tenéis nunca se va de vosotros. Y empiezan a burlarse. Empiezan a burlarse de nuestra confianza en Jesús. Pero tenemos que estar seguros que lo que el Señor necesita es un valiente que le crea. Un padre, un esposo, una madre, una esposa, un hijo, una hija que pueda creer y confiar que para Dios no hay nada imposible. La hija de Jairo, que no sabemos cómo se llama, la mujer de flujo de sangre, que no sabemos cómo se llama, recibieron los milagros. Y yo siempre digo y siempre lo voy a decir que cuando una persona no se menciona su nombre, tú puedes ser esa persona. A lo mejor no con flujo de sangre,
pero sí con alguna enfermedad, dolencia, y solo te tienes que acercar al Maestro con fe. Si tocare el borde de su manto, seré sano. Esta mujer no solo recibe la sanidad natural, física, sino que también recibe salvación espiritual. Vete, tu fe te ha salvado. No vete, tu fe te ha sanado. Vete, tu fe te ha salvado. Vas a recibir la sanidad física, natural, pero también vas a tener salvación. Yo me imagino que la mujer de flujo de sangre no volvió a ser la misma. La hija de Jairo no volvió a ser la misma. Cuando Jesús hace un milagro en tu vida, un milagro en un familiar tuyo, tú ya no eres el mismo. Radio Solidaria, una radio comprometida.